34.225.000 pesos. Eso es lo que intentaban robarme. Y estaban a exactamente 24 horas de lograrlo. Mi nombre es Ricardo Montes. Tengo 49 años de edad, y acabo de ver a Alejandra Munguía deslizar un sobredeterminación a través de la mesa de conferencias pulida como si estuviera entregando papeles de divorcio. Sus manos estaban temblando. ¿Bien? Deberían estarlo. Lo siento, pero su empleo ha sido terminado de manera inmediata, dijo ella, leyendo lo que obviamente era un guión ensayado. Sin advertencia. Sin problemas de desempeño. Sin causa. Simplemente terminado. Jueves por la mañana, 10:15 antes del mediodía, 21 de diciembre de 2023. Mi bono de retención estaba programado para consolidarse el viernes a las 4 de la tarde. 24 horas y 45 minutos. Había estado siguiendo esa fecha durante meses, viéndola acercarse como un temporizador de cuenta regresiva. 14 años construyendo protocolos de evaluación de riesgos para Grupo Asegurador del Bajío aquí en la Ciudad de México, y pensaron que podrían despedirme un día antes del día de pago. Se equivocaron en eso. Antes de contarles lo que sucedió después, permítanme retroceder a donde esto realmente comenzó, 3 semanas antes, la primera semana de diciembre. La nieve estaba empezando a acumularse en las cumbres volcánicas que rodean el valle, y nuestra oficina en Paseo de la Reforma se sentía más fría de lo habitual, no por el clima, sino por los buitres de capital privado que daban vueltas por encima. Envié un correo electrónico de rutina a Recursos Humanos confirmando mi fecha de procesamiento del bono. Procedimiento estándar, lo había hecho cada trimestre durante años. La respuesta debería haber tardado 5 minutos. En cambio, Alejandra Munguía, quien normalmente respondía a mis preguntas de cumplimiento en cuestión de horas, guardó silencio total por radio durante 2 días. Cuando finalmente respondió, fue una sola línea a las 6:23 de la tarde de un viernes: verificaremos el cronograma y nos pondremos en contacto con usted. Fue entonces cuando se activó el reconocimiento de patrones. 14 años en evaluación de riesgos te enseñan a detectar problemas antes de que se anuncien, y cada indicador estaba parpadeando en rojo. Alejandra, que solía llamarme 2 veces por semana sobre alertas de cumplimiento, dejó de llamar repentinamente. Bernardo Cantú, nuestro nuevo socio operativo de capital privado, comenzó a hacer rondas con los jefes de departamento. De alguna manera, mi nombre seguía desapareciendo de las invitaciones del calendario. Las reuniones que yo había estado dirigiendo durante años fueron reasignadas silenciosamente a personal subalterno. La revisión de la auditoría trimestral que yo debía dirigir simplemente desapareció de mi agenda. No estaban reestructurando. Me estaban ignorando, tratando de hacerme desaparecer antes de que llegara el 22 de diciembre y me debieran 34.225.000 pesos. Pero aquí está la cuestión de trabajar en gestión de riesgos durante 14 años, aprendes a prepararte para escenarios en los que otras personas no quieren pensar. Desarrollas planes de contingencia. Construyes protección en tus contratos. Fui al cajón de mi escritorio y saqué la carpeta negra etiquetada como documentación. Dentro estaba la cláusula 18b, mi póliza de seguro contra exactamente este tipo de traición corporativa. Había negociado esa cláusula en el año 2021, justo después de ver la masacre de despidos por la enfermedad por coronavirus que desgarró nuestra industria. Personas buenas con carreras de 20 años estaban siendo despedidas con 2 semanas de indemnización y una palmadita en la espalda, personas que lo habían dado todo por sus empresas, solo para descubrir que su lealtad era una calle de sentido único. Yo no iba a ser uno de ellos. La negociación no había sido fácil. Nuestro antiguo director financiero intentó suavizar el lenguaje con requisitos de desempeño y cláusulas de buen estatus. Mi abogado se opuso firmemente. Pasamos por 6 borradores antes de hacerlo bien. La versión final era a prueba de balas, la terminación sin causa documentada dentro de los 45 días previos a la consolidación del bono activará el pago acelerado inmediato dentro de las 72 horas. Más un interés penal compuesto de 64.750 pesos por hora hasta la resolución total. No decía podría activar. No decía sujeto a revisión. Decía activará. Certeza legal envuelta en 27 palabras. La estructura de penalización fue idea mía.
Había visto a demasiadas empresas prolongar los acuerdos durante meses, desangrando a los empleados con honorarios legales y tácticas de demora. La tasa de interés por hora hacía que los retrasos fueran costosos, realmente costosos. Cada hora que se demoraban les costaba otros 64.750 pesos por encima de los 34.225.000 pesos originales. Alejandra había sido copiada en cada correo electrónico de ese hilo de negociación. Natalia Parra, nuestra asesora legal, había firmado la versión final. Estaba ante notario, refrendada y archivada en 3 ubicaciones separadas. No podían alegar que no sabían lo que estaban aceptando. Las semanas de silencio previas a mi terminación no eran misteriosas, eran tácticas. Bernardo Cantú y su equipo de capital privado habían revisado los libros, vieron que mi bono de retención estaba por vencer y decidieron recortar sus pérdidas. Despedir al costoso gerente de riesgos, ahorrar 34.225.000 pesos y usar los ahorros para inflar sus números trimestrales. Lo que no se dieron cuenta fue que acababan de activar la cláusula contractual más costosa que jamás habían firmado. La sala de conferencias se sentía más pequeña ese jueves por la mañana. Alejandra se sentó frente a mí, flanqueada por Bernardo Cantú y un representante subalterno de recursos humanos cuyo gafete de identificación no podía leer desde mi ángulo. Bernardo era todo arrogancia de capital privado, el tipo de hombre que probablemente practicaba su discurso de terminación frente al espejo. Esto no es personal, comenzó Alejandra, como si esa frase alguna vez hubiera hecho que alguien se sintiera mejor. Estamos realineando nuestra estructura de gestión de riesgos para integrarnos mejor con los requisitos de las empresas de nuestra cartera. Lenguaje corporativo para, eres demasiado caro y creemos que podemos salirnos con la nuestra al despedirte. Bernardo se inclinó hacia adelante, presintiendo su momento. Estoy seguro de que comprende las presiones de la industria que enfrentamos. Estas decisiones de optimización de cartera requieren algunos compromisos difíciles. Entendí perfectamente. Lo que ellos no entendieron fue que yo había pasado 3 años preparándome para exactamente esta conversación. No discutí. No supliqué por mi caso ni señalé mis evaluaciones de desempeño. No les di la satisfacción de ver conmoción o decepción. Desenganché mi gafete de seguridad, lo puse sobre la mesa como si estuviera devolviendo un bolígrafo prestado y crucé mis manos. El silencio se prolongó hasta que Alejandra se aclaró la garganta y barajó sus papeles. Su último cheque de pago será procesado para finales de la próxima semana, dijo ella, todavía leyendo su guión. Bernardo agregó algo genérico sobre respetar mis contribuciones y desearme lo mejor en mis proyectos futuros, basura estándar de despedida corporativa. Pensaron que habían ejecutado una salida limpia, recortado su responsabilidad antes de que venciera y ahorrado a la empresa casi 37 millones de pesos con una conversación incómoda. En cambio, acababan de activar una bomba de tiempo financiera que yo había enterrado en el papeleo legal 3 años atrás. Lo que realmente habían hecho fue activar la cláusula legal más costosa que jamás habían firmado. Me puse de pie cuando terminaron su pequeño discurso. No se ofreció ningún apretón de manos. No se mostró enojo. Solo el reconocimiento profesional de una transacción comercial que aún no comprendían por completo. Supusieron que me iría en silencio, tal vez negociaría alguna indemnización y mantendría la boca cerrada como todos los demás ejecutivos de nivel medio que habían despedido a lo largo de los años. No tenían idea de lo que acababan de poner en marcha. El reloj de la penalización comenzó a correr exactamente a las 10:15 antes del mediodía, el jueves 21 de diciembre. La cláusula 18b no se preocupaba por sus intenciones, sus objetivos trimestrales o sus estrategias de optimización de capital privado. Solo le importaba una cosa, el cronograma. Habían perdido su oportunidad por exactamente 24 horas y 45 minutos. Salí de esa sala de conferencias sabiendo que los tenía atrapados. No porque estuviera enojado, el enojo te hace descuidado, sino porque estaba preparado. Porque hace 3 años, había construido una trampa para ratones financiera y la había escondido en la letra pequeña que ellos eran demasiado arrogantes para leer con cuidado. Para el viernes por la tarde, la explosión había llegado al escritorio de Natalia Parra. Natalia dirige el departamento legal de Grupo Asegurador del Bajío. Una mujer astuta, de unos 45 años, el tipo de abogada que realmente lee los contratos en lugar de hojear los resúmenes ejecutivos.
Había estado con la empresa durante 8 años, lo suficiente para recordar la negociación de la cláusula 18b. Estuvo allí el tiempo suficiente para saber exactamente lo que estaba mirando cuando el correo electrónico de mi abogado llegó a su bandeja de entrada a las 2:47 de la tarde. Asunto: activación de la cláusula 18b. Se requiere respuesta inmediata. Ella no necesitó abrir los archivos adjuntos para saber lo que venía. El correo electrónico seguro contenía todo: el contrato original con mi cláusula de retención resaltada, el hilo de correos electrónicos de recursos humanos confirmando mi fecha de consolidación del 22 de diciembre. La confirmación por escrito de Alejandra de que mi bono estaba asegurado y en seguimiento para el pago automático, y los registros del calendario que mostraban mi exclusión sistemática de las reuniones en las semanas previas a la terminación. Lo más importante era que contenía la documentación del cronograma. Terminación el jueves a las 10:15 antes del mediodía, consolidación programada el viernes a las 4 de la tarde. Diferencia: 29 horas y 45 minutos, muy dentro del margen de activación de 45 días especificado en la cláusula 18b. Puedo imaginar a Natalia mirando su pantalla ese viernes por la tarde, probablemente quitándose los anteojos como lo hace cuando algo serio llega a su escritorio. Podía ver los cálculos matemáticos desarrollándose en tiempo real. El medidor de penalización ya llevaba funcionando más de 30 horas. A 64.750 pesos por hora, con interés compuesto, estaban ante más de 1.850.000 pesos en penalizaciones además del bono original de 34.225.000 pesos. Y cada hora que se retrasaban lo empeoraba. El fin de semana transcurrió tranquilamente para mí. Actualicé mi perfil de LinkedIn, organicé mi oficina en casa y comencé a atender llamadas de reclutadores que de alguna manera se habían enterado de que estaba disponible, actividades de transición estándar para alguien en mi posición. Pero dentro de la sede del Bajío en Paseo de la Reforma, imagino que fue un caos. Reuniones de emergencia durante el fin de semana, asociados subalternos trabajando toda la noche, revisando acuerdos de retención de la última década, buscando precedentes o cláusulas de escape o cualquier forma de suavizar el golpe financiero que ellos mismos habían creado. No encontrarían nada útil. La cláusula 18b no era un texto de relleno copiado y pegado de alguna plantilla de recursos humanos. Fue una protección redactada a medida contra exactamente este escenario, escrita por alguien que entendía cómo se jugaban estos juegos y se negaba a ser una víctima. El lenguaje era hermético. Sin requisitos de desempeño. Sin cláusulas de buen estatus. Sin disposiciones de discreción ejecutiva. Simplemente pura causa y efecto: la terminación injustificada dentro de los 45 días equivale al pago automático más penalizaciones. Punto. Para el domingo por la noche, alguien probablemente había calculado la exposición total si esto se prolongaba: el bono original de 34.225.000 pesos más las penalizaciones acumuladas que fácilmente podrían alcanzar las 6 cifras en dólares si intentaban. Luchar. Todo para ahorrar dinero en un pago de retención que estaban obligados contractualmente a realizar de todos modos. La matemática era brutal y empeoraba por momentos. El lunes por la mañana trajo el correo electrónico que había estado esperando. Natalia Parra, contacto directo, sin pasar por recursos humanos o asistentes legales. Asunto: procesamiento de la liquidación. Se requiere acción urgente. Actualmente estamos procesando el pago de su bono de retención según las obligaciones contractuales existentes. Por favor, confirme los detalles de la transferencia bancaria a su conveniencia más pronta. Adicionalmente, agradeceríamos la oportunidad de discutir consideraciones de confidencialidad con respecto a esta transición. Lenguaje profesional envuelto en pánico apenas controlado. Les quedaban 48 horas en su ventana de procesamiento de 72 horas. Después de eso, el interés de penalización se capitalizaría a niveles que requerirían la aprobación de la Junta Directiva y probablemente activarían una divulgación de presentación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Querían una resolución rápida y silenciosa. Transferir el dinero, firmar un acuerdo de confidencialidad y fingir que esto nunca sucedió. Esconder su error de cálculo bajo la alfombra corporativa y esperar que nadie más notara cuán mal habían interpretado sus propios contratos. Miré el correo de Natalia durante exactamente 2 minutos. Luego se lo reenvié a mi abogado con una respuesta de 3 palabras: los términos permanecen sin cambios.
Sin negociaciones. Sin acuerdos de confidencialidad. Sin entendimiento mutuo sobre mantener este incidente en silencio. Ya habían firmado el contrato hace 3 años, ya me habían despedido sin causa y ya habían activado cada consecuencia que ahora intentaban evitar con correos electrónicos cuidadosamente redactados y acuerdos de confidencialidad implícitos. Su ventaja había desaparecido. El reloj de la cuenta regresiva estaba corriendo. Y yo no tenía absolutamente ningún interés en salvarlos de su propia arrogancia. Martes por la mañana, 9:32 antes del mediodía. La confirmación de la transferencia bancaria apareció en mi cuenta como un ataque aéreo de precisión. Sin llamada telefónica de Alejandra. Sin explicación de Bernardo. Sin intento de enmarcarlo como una separación mutua o una partida amistosa. Solo números fríos y duros, 34.225.000 pesos en bono de retención base más 1.165.500 pesos en intereses de penalización compuesta por las 18 horas que se habían tomado para procesar el pago más allá del periodo de gracia de 72 horas. Total, 35.390.500 pesos. Etiquetados simplemente como liquidación final, cumplimiento de la cláusula 18b. El cálculo de la penalización era hermoso en su sencillez. Desde el jueves a las 10:15 antes del mediodía hasta el martes a las 9:32 antes del mediodía equivale a 95 horas y 17 minutos de tiempo transcurrido. Restando el periodo de gracia de procesamiento de 72 horas, les quedaban 23 horas de penalizaciones. Alguien en su departamento de contabilidad había hecho la matemática correctamente. Alguien entendió que cada hora adicional de retraso les costaría otros 64.750 pesos. Alguien había priorizado sacar el dinero antes de que esto se convirtiera en una lección aún más costosa de derecho contractual. 1 hora después de la transferencia bancaria, llegó correo certificado a mi puerta principal. Paquete estándar de limpieza legal, formularios de liberación, acuerdos de confidencialidad y cláusulas de no difamación. Todo el papeleo habitual que las empresas utilizan para sanear errores embarazosos. Archivé esos papeles en mi carpeta de documentación justo al lado de la cláusula 18b. Sin firmar. Querían que prometiera que no hablaría de su error, protegiéndolos de que la historia llegara a otros empleados o contactos de la industria. Ni hablar. Los verdaderos fuegos artificiales comenzaron el martes por la tarde, unas 3 horas después de que se liquidara mi transferencia bancaria. Fue entonces cuando Natalia Parra entró en la sala de conferencias ejecutiva en el piso 40 llevando una carpeta de Manila como si fuera evidencia en un juicio por asesinato. La reunión de emergencia de la junta directiva había sido convocada para las 2 de la tarde. 3 directores externos ya habían declinado asistir, citando conflictos de agenda. Traducción, sabían lo que venía y no querían formar parte del radio de explosión. Los miembros restantes de la Junta se sentaron alrededor de esa mesa pulida con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Bernardo Cantú ya estaba sentado en el extremo opuesto, sin chaqueta, con las mangas arremangadas como si estuviera listo para trabajar para salir del lío que había creado. Pero los rostros alrededor de esa mesa no eran comprensivos. A los socios de capital privado no se les paga para cometer errores costosos. Natalia no se sentó. Se puso de pie directamente detrás de la silla de Bernardo, abrió su carpeta y sacó una sola hoja de papel. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Por favor, díganme que leyeron los acuerdos de retención antes de autorizar los despidos, dijo ella con la voz más clara que había usado en todo el año. Nadie se movió. Bernardo miró fijamente hacia adelante como si la pregunta no hubiera sido registrada, pero así fue. Porque el silencio que siguió no estaba vacío, era evidencia. Todos en esa sala sabían que si Natalia estaba haciendo la pregunta aquí, ahora, frente a la Junta, significaba que ya sabía la respuesta. Ella le estaba dando una última oportunidad para admitir que se había equivocado, una última oportunidad para asumir el error en lugar de tenerlo detallado frente a personas que podían despedirlo. No dijo nada. Natalia colocó el papel sobre la mesa. El sonido de este golpeando la madera cortó la habitación como un disparo. La cláusula 18b de Ricardo Montes. Firmada, ante notario y activada a las 10:15 antes del mediodía del jueves por la mañana cuando usted autorizó su terminación.
Uno de los miembros de la Junta, más tarde escuché que era el representante del fondo de pensiones, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto? Retención base, 34.225.000 pesos. Penalizaciones, 1.165.500 pesos. Desembolso total, 35.390.500 pesos hasta esta mañana. El silencio se prolongó hasta que otro miembro de la Junta habló. Quiero saber cuántas otras cláusulas de retención hemos ignorado. Luego el hombre del fondo de pensiones de nuevo, con su voz más fría, más importante aún, ¿a cuántos otros empleados como Montes hemos subestimado? Fue entonces cuando Bernardo finalmente encontró su voz. Esta fue una decisión estratégica basada en los requisitos de optimización de la cartera. No podríamos haber anticipado. ¿No podrían haber anticipado leer los contratos? La interrupción de Natalia fue quirúrgica. Esta cláusula ha estado en el archivo durante 3 años. Fue negociada en comunicación abierta con Recursos Humanos, el Departamento Legal y el liderazgo ejecutivo. Todos los que necesitaban saberlo, lo sabían. Abrió su carpeta de nuevo y sacó una pila de correos electrónicos. Incluyéndolo a usted, señor Cantú. Se le copió en la revisión de la estructura de retención cuando se unió a la empresa hace 6 meses. El acuerdo de Ricardo Montes fue específicamente señalado como poseedor de disposiciones de terminación no estándar. Habría pagado buen dinero por ver la cara de Bernardo en ese momento. El representante del fondo de pensiones ya estaba buscando su teléfono. La reunión ya no se trataba de control de daños, se trataba de rendición de cuentas. Las consecuencias se desarrollaron exactamente como esperaba. Las burocracias corporativas son predecibles cuando huelen sangre en el agua. En 2 semanas, la biografía de Bernardo Cantú desapareció del sitio web de la empresa. Alejandra Munguía lo siguió poco después, reasignada silenciosamente a algún papel sin salida en la gestión de proveedores antes de desaparecer por completo. Natalia Parra se quedó, por supuesto. Los asesores legales que realmente entienden los documentos que firman suelen sobrevivir a estas reestructuraciones. En todo caso, su valor aumentó. Nada genera más credibilidad en la alta dirección que ser la persona que intenta evitar errores costosos. Pero la verdadera validación llegó 3 meses después, enterrada en la página 84 de la presentación de accionistas del primer trimestre del Bajío. Bajo el encabezado Ajustes de compensación ejecutiva, una sola línea contaba toda la historia: liquidación de retención ejecutada según las disposiciones de la cláusula 18b, desembolso total de 35.390.500 pesos. Sin nombres mencionados. Sin culpas asignadas. Sin discusiones sobre lecciones aprendidas ni iniciativas de mejora de procesos. Solo el reconocimiento silencioso de que alguien había interpretado mal la letra pequeña y pagó el precio total por su educación. La divulgación de la nota al pie fue requerida por las regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cualquier acuerdo superior a 18.500.000 pesos debe ser reportado a los accionistas. Así que allí estaba, en blanco y negro, como parte del registro corporativo permanente, un recordatorio de que intentar engañar a los empleados con su compensación contratada cuesta más que simplemente pagar lo que se debe. La noticia corrió rápido por la industria de seguros. La Ciudad de México es una comunidad más pequeña de lo que la gente piensa, especialmente al nivel de directores. En 6 meses, estaba atendiendo llamadas de empresas que buscaban a alguien que entendiera el fino arte de la negociación de contratos y la gestión de riesgos. Lo curioso es que nadie preguntó directamente sobre el Bajío. No tenían que hacerlo. Mi reputación me precedía ahora, el tipo que había construido una protección a prueba de balas en su acuerdo de empleo y la hizo cumplir cuando fue puesta a prueba. El tipo que había convertido una terminación en un día de pago de más de 35 millones de pesos sin levantar la voz ni presentar una demanda. Eso vale algo en una industria basada en la gestión de riesgos. Llegué a Mutua Metropolitana en septiembre con un paquete de retención que hacía que mi acuerdo con el Bajío pareciera conservador. El nuevo equipo legal pasó 3 semanas revisando el lenguaje de mi contrato antes de firmarlo. Sabían exactamente a quién estaban contratando y qué nivel de protección esperaba a cambio de mi lealtad. Más importante aún, lo respetaron. Las empresas que intentan ser más astutas que sus propios empleados suelen terminar siendo más astutas que ellas mismas.
Metropolitana entendió que la mejor manera de evitar disputas contractuales costosas es honrar los contratos que firman. Concepto revolucionario, aparentemente. La ironía no se me escapó. El Bajío me había despedido para ahorrar 34 millones de pesos y terminó pagando 35.390.000 pesos de todos modos. Habían cambiado a un gerente de riesgos leal y experimentado por una lección muy costosa de comprensión lectora. Y me habían dado la plataforma para construir una carrera aún mejor con una empresa que valora la preparación sobre la política. A veces, la mejor venganza es simplemente ser lo suficientemente competente para protegerte de las personas que no lo son. La mejor parte de toda la situación no fue el dinero, aunque 35 millones de pesos ciertamente no hicieron daño. Fue ver los efectos dominó extenderse por la cultura corporativa del Bajío durante los meses siguientes. Para octubre, 3 gerentes senior más habían actualizado silenciosamente sus acuerdos de empleo. La voz se corre cuando alguien hace cumplir con éxito la protección contractual contra el abuso corporativo. De repente, las cláusulas de retención y las disposiciones de terminación se convirtieron en temas candentes en las conversaciones de la sala de descanso que yo no estaba allí para escuchar. Natalia Parra me dijo más tarde, tomando un café en una conferencia legal, que Recursos Humanos había instituido una nueva política que requería una revisión legal de todas las terminaciones de nivel superior. No más decisiones rápidas basadas en las presiones presupuestarias trimestrales. No más suposiciones de que los empleados leales simplemente aceptarían cualquier cosa que la empresa decidiera imponer. Ahora realmente estamos leyendo los contratos, dijo ella con una ligera sonrisa. Revolucionario, lo sé. La firma de capital privado que era dueña de Grupo Asegurador del Bajío no estaba encantada con que su operación en la capital apareciera en los titulares por todas las razones equivocadas. La terminación de Bernardo Cantú fue etiquetada oficialmente como una realineación estratégica, pero todos en la industria sabían lo que realmente significaba. No sobrevives mucho tiempo en el capital privado cuando le cuestas a las empresas de tu cartera cifras de 8 dígitos porque no pudiste molestarte en leer el papeleo. Alejandra Munguía resurgió 6 meses después en una firma más pequeña en Querétaro con un título significativamente reducido y probablemente un salario significativamente reducido. Así es como funcionan estas cosas en nuestra industria, los errores te persiguen, especialmente los costosos que terminan en las presentaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mientras tanto, mi nuevo papel en Mutua Metropolitana vino con algo que nunca había tenido en el Bajío, respeto genuino por la preparación y la atención al detalle. El equipo ejecutivo allí había hecho su tarea antes de contratarme. Sabían exactamente lo que había sucedido con la cláusula 18b, y en lugar de verlo como una señal de alerta, lo vieron como una prueba de que yo entendía cómo protegerme tanto a mí mismo como a la empresa de la exposición legal. Mis nuevas negociaciones contractuales duraron 3 meses, no porque hubiera desacuerdos, sino porque estábamos construyendo algo integral. El equipo legal de Metropolitana trabajó con mi abogado para crear lo que llamaron un marco de protección mutua, cláusulas que protegían a la empresa de reclamaciones frívolas mientras me protegían a mí del tipo de juego corporativo que le había costado al Bajío casi 37 millones de pesos. La estructura de retención que desarrollamos se convirtió en un modelo para otras contrataciones de alto nivel, métricas de desempeño claras, cronogramas de consolidación transparentes y protecciones de terminación férreas que hacían costoso despedir a las personas sin causa. Era el tipo de acuerdo de empleo que anima a las empresas a invertir en su gente en lugar de tratarlos como activos desechables. En un año, la tasa de rotación voluntaria de Metropolitana para la alta gerencia cayó prácticamente a cero. Resulta que cuando las personas se sienten seguras en su empleo, tienden a quedarse y hacer un mejor trabajo. Concepto novedoso. La industria de seguros es más pequeña de lo que la mayoría de la gente cree, especialmente en el centro del país. Circuitos de conferencias, asociaciones profesionales, publicaciones de la industria, todo el mundo termina sabiendo los asuntos de los demás eventualmente. Para cuando la Asociación Mexicana de Gestión de Riesgos celebró su conferencia anual en Monterrey, me había convertido en algo así como una celebridad menor. No por el dinero, muchas personas en nuestro negocio han tenido días de pago más grandes que el mío, sino por la limpieza con la que había manejado la situación. Sin drama público. Sin litigios de tierra quemada. Sin campañas en redes sociales ni revelaciones en boletines de la industria. Solo documentación, precisión legal y dejar que el contrato hablara por sí mismo.
Ese es el enfoque que resuena con tipos como yo, hombres a finales de sus 40 y principios de sus 50 años que han pasado décadas desarrollando experiencia, solo para ver a ejecutivos más jóvenes tratar la experiencia como si fuera desechable. No queremos venganza, queremos respeto. No necesitamos reivindicación, necesitamos protección. La historia que había vivido se convirtió en un caso de estudio sobre autodefensa profesional, cómo negociar la protección de retención, en qué lenguaje insistir en las cláusulas de terminación y por qué la documentación importa más que las promesas verbales. Era el tipo de conocimiento práctico que mantiene las carreras intactas cuando la política corporativa se vuelve desagradable. Comencé a ser invitado a hablar en seminarios de desarrollo profesional, negociación de contratos para profesionales de alto nivel, protegiendo su carrera en la era del capital privado y construyendo salvaguardas legales en los acuerdos de empleo. Estos eran temas que nunca pensé que estaría calificado para enseñar, pero aparentemente, sobrevivir a un intento de despido corporativo te convierte en un experto en la prevención de despidos corporativos. Los honorarios por conferencias tampoco estaban mal. La validación definitiva llegó 18 meses después, cuando el nuevo equipo de gestión del Bajío, instalado después de que la firma de capital privado hiciera limpieza, se puso en contacto conmigo para traerme de vuelta como consultor. Necesitaban a alguien que revisara sus protocolos de gestión de riesgos y actualizara sus estrategias de retención de empleados. Decliné cortésmente. No por despecho, sino porque había pasado a mejores oportunidades con personas que valoraban la preparación sobre la política. Mutua Metropolitana me había ascendido a vicepresidente senior para entonces, con participación en el capital y un paquete de retención que haría que la cláusula 18B pareciera calderilla. Pero sí lo referí con un colega que se especializaba en proyectos de limpieza corporativa, alguien que pudiera ayudarlos a construir el tipo de prácticas laborales que previenen errores costosos como el que habían cometido conmigo. Cortesía profesional, se podría llamar. La carpeta etiquetada como documentación todavía se encuentra en el cajón de mi escritorio en Metropolitana, aunque ahora es más gruesa. No porque espere problemas, sino porque la preparación es un hábito que vale la pena mantener. Una buena documentación evitó un desastre profesional, y evitará el siguiente también, si es que alguna vez llega. Porque la verdadera lección de la cláusula 18B no se trataba de venganza o reivindicación o de arremeter contra los matones corporativos. Se trataba del simple poder de estar preparado para escenarios en los que otras personas no quieren pensar. La mayoría de los empleados confían en que sus empresas los tratarán de manera justa. La mayoría de los gerentes asumen que su lealtad será recompensada con lealtad recíproca. La mayoría de las personas creen que hacer un buen trabajo es suficiente protección contra la política corporativa y las presiones presupuestarias. La mayoría de las personas están equivocadas al respecto. Los que sobreviven y prosperan en el mundo corporativo de México son los que se preparan para la posibilidad de que la equidad, la lealtad y el buen trabajo no siempre sean suficientes. Son los que construyen protección en sus contratos y documentan todo en el camino. Son los que entienden que la mejor defensa contra la traición corporativa es hacer que la traición corporativa sea demasiado costosa para intentarla. La cláusula 18B le costó a Grupo Asegurador del Bajío 35.390.500 pesos. 2 ejecutivos y su reputación en el mercado de la capital, todo porque pensaron que podrían ahorrar dinero engañando a alguien que había pasado 3 años preparándose para exactamente ese escenario. A veces, las lecciones más costosas son las que te enseñas a ti mismo.